Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de la reforma pensional. Los expertos están midiendo los efectos que puede generar la propuesta del nuevo modelo de pilares que presentará el gobierno ante el Congreso la otra semana. Habría impacto no solo sobre muchos colombianos, sino también sobre las AFP, el mercado de capitales y la capacidad fiscal del gobierno. Analizaremos estos temas con el experto Jorge Llano. Denuncia penal contra Viva. El propio gobierno, a través del ministro de Transporte, decidió interponer denuncia penal por estafa masiva contra esta aerolínea. Miles de viajeros se vieron afectados por la mala jugada que hoy tiene en aprietos a esta compañía y que desea integrarse con Avianca. Les tenemos las declaraciones del ministro Reyes. Injusticia con las mujeres. La Superintendencia de Subsidio Familiar reveló hoy cifras que muestran el drama que viven miles de mujeres en Colombia. A pesar de trabajar igual que los hombres y tener las mismas capacidades, obtienen menos salarios. Ya les contamos todas las cifras. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando nuevamente de la reforma pensional que el gobierno quiere proponer al Congreso de la República, porque los expertos están haciendo proyecciones y cálculos sobre los efectos que tendría esta propuesta para nuestro país. No solo entre los colombianos, muchos se verán beneficiados seguramente, sino también sobre la economía en general. Quiero saludar al doctor Jorge Llano, experto en la materia, quien en algún momento fue vicepresidente técnico de Asofondos y hoy es vicepresidente del autorregulador del mercado de valores. Doctor Llano, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? ¿Qué más, Víctor? Buenas noches a todos, es un placer estar acá como siempre. Hace rato no hablábamos, doctor Llano, pero es un momento adecuado ya que empezamos a tratar este tema de la reforma pensional, ya conocido un borrador de proyecto. Este sistema de pilares, 4 pilares básicamente, ¿le gusta a usted? ¿Cómo le parece? Yo siempre he sido, la verdad, un poco crítico del sistema de pilares como lo hemos entendido en Colombia. Y creo que hay otras opciones y otras propuestas que son mucho más óptimas para el país como un todo y sobre todo pues para los millones de afiliados y de potenciales adultos mayores que vienen en las décadas futuras. Bueno, ya vamos a hablar pilar por pilar, pero hay temas que llaman mucho la atención, doctor Llano, entre los colombianos porque o los puede afectar, beneficiar o perjudicar. El tema de no elevar la edad de pensión, ¿es así? ¿La reforma pensional mantendría la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y en 62 para los hombres? Sí, así se mantiene y eso siempre ha sido como un debate político bastante importante. Y creo que pocos gobiernos, digamos en la coyuntura actual, podrían modificar eso dadas las condiciones políticas. Entonces se mantiene 57 años mujeres, 62 años hombres. Ahora, el número de semanas a cotizar para poder obtener una pensión. Usted nos había explicado en el pasado que en los fondos privados las personas tenían que cotizar o tienen que cotizar actualmente 1.150 semanas y en Colpensiones 1.300 semanas. Ya vamos a hablar más adelante del tema de los pilares uno por uno, pero en la práctica muchísimas personas pasarían desde los fondos privados hacia Colpensiones. Eso en la práctica implica que muchas de esas personas tengan que cotizar 3 años más al sistema pensional. Exactamente, y eso es uno de los grandes, digamos, errores de la reforma. Hoy en día los fondos de pensiones son la mejor opción para la gente de bajos ingresos, sobre todo quienes ganan un salario mínimo, que van a tener una pensión de un salario mínimo, porque se pueden pensionar precisamente con 1.150 semanas. Este sistema lo que hace es que los obliga a estar en Colpensiones, donde les van a pedir más semanas, y eso va a tener un efecto importante en cobertura. ¿Y por qué un efecto importante en cobertura? Pues teniendo en cuenta, ¿no?, que cotizar así sea una semana formal al sistema pensional es muy difícil en Colombia. En parte por eso tenemos ese desbalance, ¿no? Pocos colombianos logran una pensión. Exactamente, pero esto lo que hace es subir esa barrera para que la gente acceda a una pensión. Esa diferencia de 150 semanas que, digamos, parece menor, es una diferencia muy importante dada la informalidad laboral que tenemos hoy en día en Colombia. Entonces, esa era una de las grandes ventajas que tenían los fondos de pensiones y hoy, pues que se puede poner, digamos, o se puede perder
dada esta propuesta de reforma que se está analizando. Todavía no presentada, todavía como borrador, pero es lo que está, digamos, ahí escrito. Este punto que vemos aquí en la gráfica, 16% del ingreso base. Tengo entendido que esa es la cotización, lo que se va al aporte pensional sobre nuestro salario. Algunos dicen que todo queda igual, otros dicen que se va a modificar ese porcentaje de aporte al sistema pensional. ¿Qué entendió usted del proyecto? Ese es un poco más complicado porque digamos que en grandes rasgos el afiliado no va a sentir cambios, se va a mantener el total del 16%, pero ahí depende si gana más de 3 salarios mínimos, si gana menos, qué parte va para pagar la administración de los recursos, qué parte va para colpensiones. Eso ahí digamos que al interior hay unos cambios menores, pero para facilidad digamos de explicarle al ciudadano común. Él va a seguir pagando el 16% y ese 16% pues va a seguir financiando su pensión y con eso se va a construir pues digamos ese beneficio que va a tener cuando sea un adulto mayor. Es que tengo entendido que actualmente hay unas personas, sobre todo con salarios más altos, que hacen un aporte adicional de 1 punto porcentual. Y hay unas personas que están diciendo, unos analistas del sector pensional que están diciendo, échenle una revisadita porque es posible que esa cifra, ese aporte solidario aumente. ¿Usted no lo ha visto? Ese aporte solidario, entonces hay como dos aportes solidarios que están ahí como sobre la mesa. Uno es una forma de financiar un fondo nuevo que está creando el gobierno, un fondo que va a ser público, y ese fondo nuevo se va a financiar con quienes ganen más de 3 salarios. Una parte de ese fondo se va a financiar con quienes ganen más de 3 salarios mínimos. Y está la financiación de lo que se conoce como el Fondo de Solidaridad Pensional, con el cual se financia hoy un programa que se llama Colombia Mayor, que pasaría a ser este pilar solidario que tiene la reforma. Entonces, ahí digamos que no es tan claro al final cuándo va a ser el valor total que va una persona a aportar si gana, por ejemplo, 4, 5, 6 o más salarios mínimos, pero sí están esas fuentes de financiación definidas y eso puede tener un impacto sobre eso para esa población de más altos ingresos. Apoyo a las madres de familia. ¿Qué entendió usted, doctor Llano, por este tema de las 50 semanas que recibirían por cada hijo que tengan durante su vida laboral, pero con un máximo de 3 hijos? Entonces ahí es muy sencillo el tema, las mujeres no se les va a modificar edad, se pueden pensionar a los 57 años, pero no se les va a pedir 1.300 semanas en ese momento, sino dependiendo del número de hijos se le puede pedir hasta 1.150 semanas. ¿Sí? Si tiene 3 hijos se le va a pedir a los 57 años 1.150 semanas, siempre y cuando esa diferencia de 3 años la siga como cotizando. Entonces, si la mesada es de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, salario mínimo del año pasado, seguía cotizando el 16% por 3 años más y así, digamos, tenía el acceso a la pensión con las 1.150 semanas a los 57 años. Pero tendría que hacer esas cotizaciones, ¿en qué momento? ¿Durante la crianza del niño? No, ¿o después de pensionarse? No, después de pensionarse. O sea, recibe la mesada y a la mesada le van a descontar ese aporte, digamos, que tendría que hacer adicional para lograr las 1.300 semanas. Entiendo. Es decir que si, no sé, imaginemos, tiene una mesada de 1.500.000 pesos, esa fue la pensión, durante 3 años, si llegó a tener 3 hijos, le van a hacer un descuento del 16%, digamos, como para que cuadren las finanzas públicas. Digamos que es un condicional bastante grande porque no van a cuadrar, eso no cuadra matemáticamente, pero al menos hace que el subsidio no sea tan alto. De todas maneras, se va a incrementar el subsidio para esa población que ya de por sí tiene un subsidio grande por el hecho de pensionarse 5 años antes. Pero sí va a tener una pensión más bajita durante 3 años. ¿Va a compensar de alguna forma esa persona, esa mujer? Sí, de acuerdo. Bueno, una buena explicación entonces. Ahora sí, sistema de pilares. Ayúdenos a entender el pilar solidario. 223.000 pesos mensuales para mayores de 65 años. ¿Esto a quién beneficia? Entonces, esto es muy parecido a lo que hoy en día tenemos como Colombia Mayor. ¿Por qué? Porque es un programa focalizado, que eso a mí me gusta. Es un programa que está focalizado a la población más vulnerable. No es a todos los que no tengan pensión, porque hay gente que no tiene pensión, pero igual tiene altos ingresos. Entonces está focalizado a ellos, está acotado a los 65 años, que también es una edad, yo creo que favorable. Y lo que hizo el gobierno es que la propuesta de campaña, que era 500.000 pesos para todos los que no se recibían pensión, que era una propuesta totalmente
irrealista, vamos a ver en el debate en el Congreso cómo se da, era irrealista por el costo fiscal, lo acotan a 223.000 pesos o a la línea de pobreza y lo acotan también en número de personas a 2.5 millones de personas y eso hace que el costo fiscal sea mucho más acotado, pero que a la vez la gente reciba un subsidio más alto porque hoy Colombia Mayor recibe 80.000 pesos mensuales. Entonces yo creo que ese pilar solidario es muy favorable. Entonces, si alguien nos está viendo y tiene una situación económica difícil o tiene un familiar, un tío, no sé, que nunca cotizó al sistema pensional, que hoy no tiene ninguna protección, que está en la pobreza extrema, ¿ese tipo de personas van a recibir 223.000 pesos mensuales? Esa es la idea, eso es lo que está proponiendo. Si tiene 65 años, bueno, si cumple con esas condiciones, seguramente ahí dice que se va a focalizar por alguna herramienta que dé el gobierno. Ojalá se utilice el Sisbén, que es la herramienta óptima para ese tipo de focalizaciones. Y pues sí, si cumple esas condiciones, podrá acceder a ese beneficio de 223.000 pesos o la línea de pobreza de pobreza extrema, según vaya modificándose año a año. Doctor Llano, vamos subiendo en la pirámide. El siguiente pilar es el semicontributivo. Tiene que ver con BEPS. Tengo entendido que aquí está la gente que, a diferencia de los que están desprotegidos, sí trabajaron en algún momento e hicieron aportes al sistema pensional, pero no le alcanzaron ni las semanas ni la plata. Entiendo que este pilar busca protegerlos a ellos. Ese pilar está pensado precisamente para ellos. Hoy en día la persona que mejor representa a todos los colombianos, o sea, el promedio es una persona que cotiza un salario mínimo por 500 semanas, por más o menos 10 años, ¿sí? Y esa población es la población sánduche, es la gran mayoría de colombianos que entran, salen de la formalidad y no alcanzan a cumplir los requisitos mínimos. Hay que proveerles algo a esa población para que también tenga un ingreso vitalicio en la vejez, posiblemente y pues seguramente porque no alcanza una pensión de salario mínimo, va a ser un ingreso por debajo del salario mínimo, pero puede ser 500.000, 600.000, 300.000, que le va a permitir estar mucho más tranquilo en la vejez. Aquí la pregunta es si este pilar semicontributivo es obligatorio o no. Para mí todavía no es tan claro, pero sí ayudaría mucho a aumentar precisamente la cobertura de población que tenga un ingreso en la vejez. Pero ahí me nace la siguiente pregunta, doctor Llano, porque hoy esa población sándwich, como la identifica usted, pues si no logra una pensión, pues va al fondo y le devuelven la plata, en el fondo privado, o en Colpensiones también le devuelven la plata, tengo entendido, ahí hay unas diferencias en los montos que regresan a la gente. Con esta propuesta de reforma pensional, ¿tendrían esa opción? No, yo no quiero el BEPS, yo no quiero que me den una mesada de ahora en adelante, devuélvame lo que yo ahorré. ¿Eso será posible de ahora en adelante como si ocurre hoy en día? Esa es la pregunta sobre la obligatoriedad. Si efectivamente es obligatorio, como todavía no es tan claro en el borrador, lo que hace es que esas devoluciones que hoy en día se tienen, pues no se vayan a tener, sino vaya a convertirse sí o sí en una mesada pensional. Y ahí es muy importante también recalcar que acordémonos que cuando la persona no se pensiona, le conviene muchísimo más un fondo de pensiones privado, porque le devuelven mucha más plata. Entonces esto también tiene el mismo problema en este pilar semicontributivo. Como no le estoy permitiendo estar en un fondo de pensiones, sino le voy a obligar a esa población, sobre todo de bajos ingresos, a estar en la totalidad en Colpensiones, esa mesada que puede llegar a recibir de Colpensiones va a ser significativamente menor a la que hubiera podido recibir en un escenario como el actual, si simplemente se hubiera quedado en un fondo de pensiones privado. Pero ahí me nace una pregunta importante, doctor Llano, qué pena detenerme en ese pilar porque todavía hay muchas dudas, y es que a mucha gente la van a obligar, irse de los fondos privados la van a obligar a llegar a Colpensiones, con la consecuencia que usted nos comenta, ¿no? De tener que cotizar 1.150 semanas. Digamos que dejen retirar, no alcanzamos los requisitos para pensionarnos, y nos dejen retirar la plata. Eso quiere decir que esas personas van a recibir menos al estar obligadas en Colpensiones que lo que recibirían o hubiesen recibido por haber estado en los fondos privados. Tal cual, tal cual. Sí, esa población hoy recibe en promedio, lo que yo le decía ahorita, un salario mínimo, una persona promedio cotiza un salario mínimo por 10 años. En un fondo de pensiones recibe cerca de 40 millones de pesos y en Colpensiones recibe cerca de 5 millones de pesos. Entonces estaríamos obligando a que la gente se fuera a ese sistema donde recibe 5 millones de pesos. Eso puede ser un detrimento importante pues del bienestar personal de las personas y ahí es donde yo creo que nadie ha hecho el análisis detallado de esos efectos que puede tener y también son muy relevantes al momento de hacer una reforma pensional. Bueno, buena pregunta entonces para quienes están negociando esta reforma pensional.
El siguiente pilar, el contributivo, doctor Llano, era el que, pues decíamos en algún momento, el pilar que iba hasta los 4 salarios mínimos, ahora hasta los 3 salarios mínimos. ¿Cómo entenderlo fácilmente? Entonces, lo que es muy sencillo es todos los aportes hasta por 3 salarios mínimos van a ir a Colpensiones y de ahí en adelante van a ir a una AFP, ¿sí? Entonces, si yo gano, no sé, un salario mínimo, quiere decir que todo mi aporte va a Colpensiones. Si gano 4 salarios mínimos, los aportes por los primeros 3 salarios mínimos van a Colpensiones y el restante va a una AFP, ¿sí? Esto quiere decir que yo ya no puedo, digamos, escoger entre uno y el otro. Yo ya tengo que estar solo en un sistema. Se arregla uno de los problemas que yo creo que se ha maximizado, que es que había competencia entre los dos regímenes. Se puede arreglar ese problema. Se puede arreglar el problema de los subsidios a las pensiones altas, porque ya el subsidio está acotado a esos 3 salarios mínimos, pero se mantienen otros problemas, como los hemos hablado anteriormente, de las semanas y sobre todo qué va a pasar con esta población, pues con la población sándwich y con la población, digamos, que no se pensiona. Esos son como elementos. Claro, y ahí dígame, doctor. Ya juega un tema importante, es el efecto que ya vamos a tener sobre el ahorro nacional, el ahorro pensional, quién lo va a administrar, y pues podemos ahondar un poquito en eso. Sí, ya al final le voy a hacer unas preguntas como más macroeconómicas, el posible impacto fiscal sobre los fondos de pensiones, sobre el mercado de capitales, pero estas son preguntas que les interesan a las personas porque se pueden ver impactadas. Ahora, con esto, el tercer pilar, ¿usted cree que se acaben las megapensiones subsidiadas con el presupuesto de la nación? Sí, la verdad sí, y eso es lo que se busca. En este momento una pensión máxima estaría dada por los 3 salarios mínimos, que es lo que yo puedo cotizar máximo, ¿sí? Y el 65% o el 80% de esos 3 salarios mínimos. Esa sería la pensión máxima que daría el componente de prima media. Ya esto yo lo complemento con el ahorro, digamos, que ya está invertido en una AFP. Entonces las pensiones en total pueden ser más grandes, pero las subsidiadas pueden estar acotadas solamente al 80% de 3 salarios mínimos. Doctor Llano, y de aquí en adelante, seguramente esto es importante para personas de mayores ingresos, está el ahorro individual voluntario, el último pilar. ¿Eso qué quiere decir? No, eso sí se mantiene bastante, digamos, estándar y bastante común a lo que tenemos hoy en día. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de hacer un ahorro adicional en un fondo de pensiones voluntarias. Yo en mi caso, por ejemplo, lo hago hace muchos años, porque es por ahí donde también uno puede tener una pensión al final pues mucho más alta. Entonces, en la medida que usted tenga las posibilidades de hacer ese ahorro, pues aprovéchelo y así puede al final, digamos, cuando ya esté en la vejez, cuando ya sea adulto mayor, pues tener una mesada pues mucho más acorde a lo que usted quiere gastar en ese momento. Claro. Doctor Llano, antes de irnos a la pausa, esta pregunta. Hoy pues me puse con un compañero aquí del trabajo a mirar cuántas semanas tenía cotizadas él y cuántas semanas tengo cotizadas yo por el tema del régimen de transición. ¿A quién va a tocar y a quién no va a tocar esta reforma pensional? Yo estoy por debajo de las 1000 semanas, la verdad lo debo confesar. Y él, que es un poquitico mayor que yo, tiene más o menos 1050 semanas. ¿Cómo lo va a impactar a él? ¿Cómo me va a impactar a mí? Entonces, la transición arranca a quienes tienen más, o sea, aplica a quienes tienen más de 1000 semanas. Entonces, en el caso de su compañero, él va a tener las mismas condiciones que hoy en día se tienen para pensionarse o en Colpensiones o en un fondo de pensiones privado. Se van a mantener esas condiciones. Para él no cambia nada. Así es como aplica. Para él no cambia nada. Ahora, y para usted sí le va a empezar a aplicar todas las nuevas reglas que están determinadas en esta nueva ley. Y que usted nos acaba de explicar. Sí, se aprueba y que usted nos acaba de explicar. Doctor Llano, permítame un segundo, vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos para analizar el impacto macroeconómico de esta reforma pensional. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con el experto Jorge Llano para analizar otros aspectos de la propuesta de la reforma pensional que esta semana reveló el gobierno nacional. Doctor Llano, yo le voy a preguntar, claro, por el impacto macroeconómico, pero es que en los comerciales alguien me escribió y me dijo, pregúntele a su invitado que es que yo ya estoy pensionado. ¿Para mí cambia algo?
No, derechos adquiridos, la famosa palabra así abogadística de derechos adquiridos se mantienen, entonces quienes están pensionados se sigue manteniendo todas las condiciones actuales. Entiendo. Bueno, doctor Llano, ¿qué impacto macroeconómico tendría esta reforma pensional? Porque sí, claro, es una ayuda muy importante. Toda la gente está celebrando que a los adultos desprotegidos les empiece a llegar una ayuda mensual de 223.000 pesos, que es mucho más alta que el programa Colombia Mayor en este momento. Pero ¿cuánto puede costar esa propuesta y de dónde saldrá la plata? Entonces, ahí el juego fiscal ha sido, digamos, yo creo que el corazón de la reforma. Y luego el corazón de la reforma también con un aspecto de pronto no tan optimista, porque una reforma pensional nunca debería ser una reforma fiscal. Y eso hay algo que lo tenemos que dejar claro. Pero acá parece que sí, en su momento, digamos, hay unos intereses más fiscales que realmente tener una estructura lo más óptima posible de un sistema pensional. Ese, digamos, solo ese programa del Pilar Solidario tiene un costo cercano a 7 billones de pesos y ahí ya empieza a jugar un poco cuánto le va a entrar nuevo a Colpensiones, cuánta parte de esa plata se va a ahorrar o no. Digamos que la mejora de esta propuesta con respecto a lo que se había planteado inicialmente es que ya se está planteando que se va a ahorrar una parte de esos recursos, ¿sí? Y eso ya es una ventaja muy grande a nivel macroeconómico, porque pues, es un país que tiene una tasa de ahorro muy baja. Si hay una tasa de ahorro muy baja, la inversión es muy baja y el crecimiento económico es muy bajo, entonces podemos, digamos, luchar menos contra la pobreza, por decir a lo más importante y lo que más nos afecta al día a día. Entonces, eso es algo importante que se ahorre. Ahora la pregunta es, ¿el Estado realmente tiene las condiciones para administrar esa cantidad de recursos que va a ahorrar? ¿Es el mejor, digamos, la mejor entidad para decidir dónde invertir? ¿Se va a invertir bien? ¿Cómo se va a invertir? ¿Quiénes Pero va a lo ser que el le gobierno? entiendo, doctor Llano, es que no van a coger la plata y la van a guardar por allá, no sé, en un banco, en el Banco de la República, no sé, debajo del colchón, no sé, en alguna bóveda de la nación, sino que el Estado va a hacer un poquitico lo que hoy hacen los fondos privados de pensiones, que es coger esa plata e invertirla en los mercados. Una parte de esa plata nueva que le entra la va a invertir. Ahora, tenemos que poner mucho los ojos en que esté bien invertida. Por el lado de las AFPs, por ejemplo, sabemos y hay unos informes de la OECD que han mostrado lo bien invertida que ha estado esa plata. Entonces la competencia es muy alta para el Estado. Tiene que tener los mismos estándares o más estándares incluso. Pero ahí pues todavía yo creo que le falta mucho a la propuesta para que efectivamente nos dé la seguridad que el Estado tiene la capacidad de invertir también esos recursos como lo ha hecho las administradoras de fondos de pensiones. Doctor Llano, ¿se expropiará el ahorro pensional? Es que el año pasado se generó una discusión, desde Asofondos mencionaron esa palabra, que porque se cogía el ahorro, se llevaba para Colpensiones y se, digamos, esfumaba la plata en gasto público, ¿sí? Seguramente en programas muy interesantes, muy buenos. Con esta reforma ahora un poco modificada, ¿se está llevando la plata del ahorro pensional para gasto público? Hay una cosa que es cierta y es que del monto que hoy reciben las AFPs anuales, van a recibir con estos tres salarios mínimos un 80% menos. Entonces ya no lo van a recibir las administradoras de fondos de pensiones y ya no lo van a administrar ellos en las cuentas individuales de los afiliados. Entonces hay algo muy, muy claro y es un ahorro que iba para los afiliados, para las pensiones de los afiliados, ya no va a ser parte de su patrimonio, de su propiedad, sino que va a ser parte del Estado, ¿sí? Y por eso se vuelve tan importante. Entonces es uno de los primeros elementos. Entonces, si yo pierdo en alguna cosa la propiedad de mis recursos futuros, digamos, de los aportes que me van a llegar por mi trabajo, digamos, después de aprobada esta reforma. Y la otra pregunta, que era la que hablábamos ahora, es, bueno, si el Estado va a administrar esos recursos, ya no es propiedad mía, ya es propiedad, digamos, del Estado y el Estado lo va a administrar, ¿cómo lo va a administrar para que sea la mejor administración posible y para que esa plata sea utilizada realmente para dar más y mejores pensiones? ¿Esto va a afectar al mercado de capitales? Porque esa era otra preocupación, porque muchos de estos recursos están invertidos en la bolsa, en los mismos títulos de deuda pública del gobierno nacional. Bajo esta figura, la forma como se están canalizando los dineros, ¿habría alguna afectación sobre el mercado de valores colombiano? Mira, ahí le voy a responder como economista y es depende. Depende porque todavía no es claro con la propuesta, digamos, y con el borrador cuál puede ser el impacto, pero ahí hay dos elementos importantes. Uno es el monto del ahorro, ¿sí? Si Colpensiones no va a ahorrar la totalidad que estaba siendo ahorrada por las AFPs, pues el monto de ahorro va a ser menor y va a tener un impacto negativo en el mercado de capitales, simplemente porque ahora vamos a tener menos plata invertida por ese mecanismo. Y segundo,
ya es cómo se va a tener de diversificado ese portafolio que haga el gobierno. Si el gobierno va a decir, por ejemplo, solo este fondo nuevo que va a crear, solo va a invertir en TES, quiere decir que los demás mercados se van a ver afectados negativamente. Pero además tampoco tiene sentido que un portafolio esté invertido solo en TES, tiene que ser muy diversificado. Inversiones, por ejemplo, afuera, que esta semana fueron tan nombradas en Twitter, pues las inversiones afuera son supremamente relevantes para tener un buen portafolio. Y hacia eso también debería apuntar este fondo, digamos, público que se está creando con esta reforma. Pues por lo menos en los últimos 5, 7, casi 10 años, casi que lo único que ha rentado son las inversiones afuera, ¿no, doctor Llano? Pues muchas gracias. Tal vez se nos quedan muchas cosas, doctor Llano. Después lo seguiremos invitando. Gracias por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a entender algunos puntos controvertidos de esta reforma pensional. Una feliz noche. No, Víctor, gracias a ustedes y es un placer siempre estar acá. Desde el autorregulador del mercado de valores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo cerraron hoy el dólar y la bolsa de valores. Hubo un remesón nuevamente sobre los mercados. Ya volvemos con los indicadores económicos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. El gobierno decidió denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la Nación a la aerolínea Viva por lo que considera fue una estafa masiva a miles de viajeros. Días y horas antes de suspender sus operaciones aéreas. Sin previo aviso a la gente, seguían vendiendo tiquetes. El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, interpuso esa denuncia. Veamos. Como consecuencia del intempestivo cierre de las operaciones por parte de Viva Air, los traumatismos, perjuicios causados a miles de colombianos, y hablo de más de 400.000 colombianos y extranjeros, y la evidente paralización en la prestación del transporte aéreo, considerado como un servicio público esencial radicador. En este instante, denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa, ofrecimiento engañoso de productos, servicios y otros. Lo anterior en cuanto está acreditado. Primero, que la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el 27 de febrero una suma que asciende preliminarmente a los 272.000 millones de pesos, algo más de $250 millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras o cuponeras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes. Que la aerolínea FAST Colombia Viva mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas, quizá minutos, antes del cierre de las operaciones, evidenciado por parte de la compañía. 3. Que la aerolínea, sabiendo que no podía cumplirle a los usuarios, los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos futuros, las que aún mantienen en vilo a muchos colombianos y extranjeros. 4. Que a la fecha la aerolínea no ha realizado el reembolso a los miles de afectados, vulnerando el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron los servicios de transporte aéreo de parte de la aerolínea Viva. Esta actuación desplegada por Viva generó la afectación al derecho fundamental de locomoción, de libre circulación de miles de colombianos y obedeció presuntamente a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión de la integración con la aerolínea Avianca. Precisamente se preguntan hoy en el sector si después de esta denuncia penal del propio gobierno nacional, mañana, cuando la Aeronáutica Civil tome una decisión sobre esa posible integración entre Viva y Avianca, la gran pregunta es si esa decisión es positiva o es negativa, si aceptan o no esa integración. En otras noticias, la Superintendencia de Subsidio Familiar reveló cifras sobre la brecha salarial que hay en Colombia en detrimento de miles de mujeres. Veamos lo que revela el superintendente Luis Guillermo Pérez Casas. Bueno, en el Mes Internacional de la Mujer, desde la Superintendencia de Subsidio Familiar, queremos presentarles algunas cifras que demuestran la desigualdad y que nos obligan como gobierno y como sociedad a tomar las medidas pertinentes. Estamos hablando que de los 11 millones de afiliados al sistema, el 44% son mujeres. Y de estas mujeres, 3.200.000 apenas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, lo cual no les permite poder comprar una vivienda, poder tener proyectos de vida a largo plazo, poder enfrentar una contingencia, no pueden ahorrar.
Y tenemos también que pensar justamente en cómo posibilitar que puedan acceder justamente a las garantías y a los derechos de un Estado social de derecho. Por otra parte, 187.966 mujeres haciendo trabajo igual que los hombres ganan menos salario. Eso es también injustificable. La vicepresidenta de la República está comprometida con el Ministerio de la Igualdad, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, nuestra ministra del Trabajo, a que superemos esas brechas. Ese es uno de nuestros retos, además de recordar que las mujeres a cargo de los afiliados y afiliadas son 5.958.295, de las cuales 2.881.586 son niñas, son jovencitas que merecen tener un futuro. Y para eso se requiere mayor inclusión social, mejores salarios, mayor respeto a los derechos laborales. Y ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Hoy fue una jornada muy difícil nuevamente para los mercados internacionales. Se derrumbaron muchos índices de acciones, sobre todo el sector bancario, ahora preocupados por dificultades financieras de un banco muy importante europeo que se llama Credit Suisse. En parte por eso el dólar en Colombia se disparó. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.835 pesos con 51 centavos, subió cerca de 100 pesos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó con fuerza, 4,14%. Se ubicó por debajo de los $75 por barril. Este es el precio más bajo en lo que vamos de este año. Ahora veamos el precio interno del café colombiano. Subió y quedó en promedio a 2 millones de pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 3,84%. La acción más valorizada fue la de la propia Bolsa de Valores de nuestro país, con una ganancia del 20%. La que más cayó fue la acción de ISA, tuvo un retroceso del 9,09%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las siguientes son las regiones del mundo donde la gente cree o confía menos en su policía, según el portal Statista. En América Latina solo confía en su policía el 51% de los encuestados. En el sur de África, 59%. En Europa del Este, 66%. Y en Asia Oriental, el 73%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos.